Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentren. Agradecidos de estar una nueva oportunidad con Antonio Pastor, hablando sobre la introducción al contacto de Eugenio Siracusa. Esta sería una tercera charla, entrevista, para ir paulatinamente desarrollando y describiendo todo el proceso de contacto que, por cierto, es arduo, siempre es muy arduo el proceso de contacto en personas que han tenido físicamente el contacto con ellos, porque hay justamente no solo un antes y un después del contacto, sino hay toda una preparación de base para poder lograr justamente esa conexión interna, primero, y asimilación de conceptos con uno mismo. Sí, y después todo lo demás que viene con referencia a asimilar que somos parte de un todo, asimilar de que estamos siendo un alma dentro de un cuerpo físico viviendo una experiencia humana y que somos la integración, somos parte de un todo, no somos seres humanos individuales, yendo a trabajar, yendo a comprar, yendo y viviendo en un mundo físico, material, como nos han enseñado, sino que justamente es todo lo contrario a esa experiencia humana. Por eso la vida siempre pasa más por lo invisible que por lo visible. Y estas entrevistas, charlas con Antonio tratan de capturar, tratan de poner y de exponer a todos, a aquellos que puedan alcanzar y llegar y visualizar y escuchar estos videos para lograr asimilar un montón de cosas que profundizan vez a vez y charla a charla lo que es toda la preparación que tiene que tener una persona y todo lo que tiene que asumir a su vez, eh, el sacrificio que debe de hacer como ser humano también, renunciando a lo que es la materia para poder lograr una conexión mayor con su ser interior, con su ser crístico y con todo, porque todo está conectado, por supuesto. Bienvenido, Antonio, perdón por la introducción, que fue un poquito larga, pero muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por tu tiempo, por tu disposición, por transmitir todo este maravilloso mensaje de nuestros hermanos mayores. Gracias, como siempre, a ti, Álvaro. Un saludo a todos aquellos que estén viéndonos. Eh, Antes de nada, Álvaro, quiero decirte algo y es agradecerte el recuerdo que siempre tienes hacia mi compañera, hacia María, Por favor, por y favor, que ella me ha dicho de agradecerte profundamente en el alma por este favor, detalle que tú tienes. por favor. Para mí siento que son como uno los dos y justamente son un complemento muy importante. Eh, y no ha sido larga, la introducción ha sido una introducción precisa, muy bella, y en realidad se trata de eso, precisamente de dar a entender a aquellos que lo puedan entender, lógicamente, que existe una esencia en el ser humano que es precisamente la que deberíamos de despertar todos, antes o después despertamos, pero si lo hacemos antes, pues mejor. Así es. Y de esa manera es cierto, como tú dices, que la preparación, la preparación realmente de estos seres en relación a aquellas personas que son, por decirlo así, programadas o contactadas, palabra que a mí hoy en día, desde hace mucho tiempo, no me gusta, pero bueno, para entendernos, la preparación es ardua, no es sencilla y digamos que hay determinadas no pruebas como cosa negativa, ¿no? Sino pruebas como cosa positiva que afrontar y superar, ¿no? Para poder desarrollar mejor precisamente
ese trabajo que nos viene, o que viene, mejor dicho, concedido a las personas de realizar. Así es, Antonio. Muchas gracias. Eh, es, es, eh, es muy, es esencial decir esto porque y hablar sobre esta introducción que aparte hemos venido de a poco profundizando, porque obviamente que es muy largo para contar en 5 minutos o en una hora de video, ¿sí? Es muy largo contar toda una vida y por supuesto no se podría, no se Tenemos, podría. Antonio, eh, ¿te parece si comenzamos un poquito sobre los primeros mensajes, sobre los primeros mensajes? En la anterior charla estuvimos desarrollando un poquito el contacto, cómo se inició, cómo, cómo sí, comenzó, cómo lo prepararon para poder tener ese contacto físico. Si te parece, hoy nos centramos en su primer contacto físico, contar esa experiencia, esa preparación, pero sí. sobre todo ese El primer, encuentro. el primer contacto físico sería en el año 62. Yo hoy me he preparado material antes de ese contacto físico, ya antes de su primer encuentro, por decirlo así, su primer contacto, ¿no? En la Plaza de los Mártires, donde vio esa gran astronave, ¿no? Él ya sentía dentro de sí que algo estaba cambiando, ¿no? En el año 50, si tengo aquí el texto, creo que sí, en el año 50, pensemos que estamos hablando de Eugenio, yo siempre me refiero a ello. Estamos hablando de Eugenio, pero de un joven de 30, 31 años. Exacto. No estamos hablando de Eugenio que todo el mundo conoce, ya mayor, maduro o anciano, ¿no? Sino que estamos hablando del joven Eugenio Siragusa, que era un muchacho de 30, 31 años. Ya escribía en el año 1950, antes del encuentro en la Plaza de los Mártires, escribía esto para ver la gran espiritualidad ya que lo alimentaba, ¿no? Sublime Padre Celeste, luz viva y eterna del alma mía, tenme abrazado en tu seno, concédeme el esplendor de tu amor. Yo te amo, Padre Dulcísimo, yo te soy humildemente tu siervo, yo consumo todo de mí por amor tuyo. Compenetra mi espíritu de espíritu tuyo, calienta mi corazón con la llama de tu corazón. Mi vida es fría si el aliento tuyo no acaricia de tibia caridad celestial el corazón, el alma y el espíritu mío. Tiéndeme siempre tu mano, Padre mío, a fin de que yo pueda sentirme ausente de esta tierra de dolor y de engaños. Oh, qué dolor siento de estar lejano del cielo mío. Oh, cómo deseo regresar. Oh, cuánta luz me falta, cuánta alegría está ausente, cuánta beatitud recuerdo. Sí, Padre mío, recuerdo y silenciosamente sufro, esperando en tu divina misericordia. Es importante conocer el proceso de preparación, Así es. pero ya antes del encuentro con esta astronave en la Plaza de los Mártires, él ya alimentaba dentro de sí valores tan elevados como los que acabo de leer. Y esto es muy importante para comprender la trascendencia y el gran empeño de los siguientes 12 años de preparación que tuvo Eugenio, en el cual le hablaron de muchísimos conceptos, a todos los niveles, a nivel geológico de la Tierra, a nivel espiritual, a nivel personal también, porque le hicieron conocer sus vidas paralelas, y esto es, digamos,
la parte fundamental de todo este, digamos, desarrollo que pretendemos llevar, ¿no? Exacto. Pero yo quería, si me permites, Álvaro, Sí, yo por quería favor, hacer Antonio. una pequeña retrospectiva para Bien. enfocar bien el por qué Eugenio Siragusa ha sido y es el contactado más perfecto en toda la Tierra, ¿no? Tenemos que pensar que la presencia de ellos siempre ha estado con nosotros. Así es. Pero a partir de la primera explosión de la bomba atómica, el 6 de agosto de 1945, en Hiroshima y Nagasaki, es cuando ellos activaron un programa activo de vigilancia porque habían visto que el hombre había descubierto el potencial de la energía atómica, pero lo estaba utilizando y lo siguen utilizando equivocadamente. Entonces, esto empieza principalmente desde ese año, el programa, por decirlo así, de estos seres maravillosos que nos cuidan. Desde el año 1945 la presencia suya se acrecienta precisamente por el riesgo que esta energía nuclear puede crear en todo el planeta, porque lo puede llevar, como bien sabemos hoy, a una autodestrucción, a una explosión incluso de lo que es el planeta. De hecho, en este periodo de tiempo, digamos, del 45 al encuentro de Eugenio en el 52, se sucedieron un montón de eventos, de avistamientos en bases norteamericanas. Y en bases de la En OTAN todos los también, países. en Europa, hay Bueno, muchas experiencias, avistamientos por por parte de ejemplo, militares que han tenido experiencias exacto, con estas naves. exacto. Entonces quería hacer una pequeña, digamos, Excelente. retrospectiva para dar a entender el proceso que llevó a estos seres a lo que ya estaba preestablecido. Por ejemplo, esta, que después veremos la filmación, esta es en 1948, una nave nodriza en la base americana, ahí se ven los datos. El 7 de enero de 1948, oficiales de la base Godman del fuerte Knox, Kentucky, observaron un objeto extraño pasando sobre ellos a alta velocidad. Se ve perfecto, se ve perfecto. Ejemplo, para hacer alusión rápida, porque esto no es lo interesante. En los años 50 también filmaciones, grandes astronaves nodrizas Las famosas en naves forma de puro, cigarros o exacto, de puros, o cigarro naves puro. puros. La súper conocidísima filmación de Green Falls. Vemos aquí la película de Montana de 1950, mostrando dos objetos filmados por Nicolás Mariana de Great Falls, Montana. Donde se ven las dos luces que atraviesan una de las zonas donde se iban a hacer pruebas atómicas. Luego también a nivel mundial, tantos avistamientos de discos claramente nítidos, aunque con la tecnología fotográfica de aquellos entonces. Exacto. Por ejemplo, también la filmación de este fotógrafo oficial de la base naval de Triumph en Utah, Estados Unidos, en 1952. Esta película fue tomada en 1952 por Delbert Newhouse, fotógrafo naval, cerca de Tremonton, Utah. Él estimó que había aproximadamente una docena de objetos metálicos formados por dos platillos, uno invertido sobre el otro. La explicación oficial fue que los objetos eran una parvada de gaviotas volando alto. Pero el Dr. Baker tiene otra opinión. Las aves, como las gaviotas, simplemente no hacen cambios acelerados a altas velocidades como los mostrados en la película. También existen algunos datos meteorológicos que indican que no había condiciones que permitieran a las aves mantener el vuelo por largos periodos simplemente volando en espiral. Todo esto, quiero decir, parecen cosas desatadas, descoligadas, desconectadas, pero tienen importancia con lo que ahora vamos a continuar hablando. Por ejemplo, bien, todos estos avistamientos
tienen Maravillosa relación y fotografía. sobre todo, por ejemplo, hay un dato que quiero resaltar, sobre todo, que es el cónsul Alberto Perego, italiano, cónsul italiano, rector de una información muy clara de un avistamiento en el Vaticano, en la misma cúpula de San Pedro, ¿no? Entonces, envió estos documentos, a ver, así mejor, bueno, un poco más alejado, envió este Ahí tipo, se luego aprecia lo bien. veremos más, Sí, sí, sí. este tipo de documentos a una cantidad enorme de jefes de Estado, incluido el Vaticano, para que meditaran sobre la seriedad de estas apariciones, ¿no?, de objetos. De hecho, hay una foto que se ha conocido después de muchísimos años, que es esta, donde se ven los objetos claramente puestos en forma como de X. Tienen una Quiero formación decir, claramente visible. exacto, exacto. Quiero decir que todo esto para hacer un poco de retrospectiva y entender que a partir de 1945, con la explosión de la bomba atómica, es cuando realmente ellos tuvieron que poner en actuación un programa mucho más exhaustivo de vigilancia y de prevención para evitar un desastre. Como un Entonces, protocolo de cuarentena, exacto, sí, cuidándonos de una especie nosotros de, mismos. sí, de cuarentena, de vigilancia, de ayuda a aquellos seres positivos, a aquellos hombres y mujeres Exacto, positivos que exacto. viven en el planeta. De hecho, a partir de ahí, con el sondeo que hicieron de la humanidad, es cuando inició, se podría decir, la actuación del programa preestablecido de un instrumento preelegido hace años, un instrumento espiritual, no un instrumento físico, un instrumento espiritual, hace 12.000 años, que es Eugenio Siragusa. Entonces es cuando en 1952 se encontró, estos seres se le presentaron en la Plaza de los Mártires. A partir de entonces, tiene unas experiencias intensas, sobre todo a nivel espiritual, porque él siempre lo decía, que escuchaba una voz que le hablaba, una voz interior que le hablaba. Entonces vemos como ya, ¿no?, ya desde los primeros años, con estos realmente se ve la espiritualidad de una misión que ya estaba establecida y de un instrumento que había sido ya preelegido. Esto es importante comprender para que todos aquellos mercaderes, ¿no?, que compran y venden, los contactos y los contactados se den cuenta de que es algo muy serio, que no es algo que ocurre por casualidad, que no es algo que tiene relación con ver o filmar ovnis o verlos incluso descender de la nave, sino que tiene relación verdaderamente con algo ya mucho más importante espiritualmente hablando en relación al alma humana. Así es. Después de todo esto, Eugenio tuvo que afrontar, digamos, las pruebas humanas que, perdón, que la condición humana que todos tenemos, lógicamente, debe superar, siempre con la ayuda de estos seres. Y es bueno mencionar, ¿no?, ya desde los primeros años, él tenía conocimiento, había sido informado, de que existían seres de energía, seres de luz, que vivían en el Sol. O sea, ya desde cuando él era joven, por decirlo así, porque ciertamente con 30, 32, 33 años se es joven todavía, Claro que sí. ya él tuvo conocimiento de estos elevados conceptos que hacían alusión a los seres astrales, que son los que finalmente se encontraron con él, porque él explica siempre que hay, digamos, dos tipos, dos escalas de seres, ¿no?,
que son los seres, los hermanos ejecutivos y los hermanos superiores directivos. Él se encontró precisamente con esta jerarquía de luz, que son los que ordenan, los que dirigen, los que programan y los que ayudan a todos los habitantes del sistema solar que nosotros tenemos, a todos los planetas, a todos los seres vivientes que manifestados, o sea, visibles o no visibles por nosotros, existen. Maravilloso, maravilloso, Antonio. Así es, así es. Hay una profunda revelación justamente en el hecho de saber de que, bueno, la reencarnación hace eso, justamente, nos ayuda a comprender que un día vamos a tocarla puntualmente, nos ayuda a comprender de que antes de venir a este plano físico material, ya, por así decirlo, ya tenemos una misión justamente de vida o ya estamos hablando con entidades, por decirlo así, de luz superiores que nos ayudan a ir comprendiendo vida tras vida para que nosotros vayamos creciendo en conciencia y madurando sobre lo que es la experiencia humana en la Tierra, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, Eugenio siempre decía que cuando nosotros venimos, nacemos, por decir así, cuando nosotros nacemos sobre este planeta o sobre otros planetas, la vida ya la tenemos programada minuto por minuto. O sea, las lecciones, digamos, de vida que hemos preparado para asimilar están ya preparadas antes en una dimensión superior y que, exacto, y que lo único que, porque muchos se preguntan, ¿no? Si tenemos la vida programada minuto por minuto, parece como si fuéramos robots. Claro, ¿no? ¿qué hacemos aquí si está todo programado? Exacto, en realidad no es que esté programado el aspecto de si yo me muevo, o salto, o si yo río, o si yo lloro, ¿no? Está programado el valor trascendental de esa lección que tenemos que aprender. Así es. Pero hay un valor importante que no está programado, que es el valor que nosotros tenemos que elegir aquí. ¿Qué valor es? Es la metodología que usamos. Esa pertenece a lo que bien llamado, a lo que es llamado libre albedrío. Libre albedrío. Exacto. O sea que este encuentro que tú y yo estamos teniendo ahora ya estaba preparado de antes. Sin duda. Pero lo que nos permite la libertad de hablar como hablamos y de considerarnos de este modo, lo que nos permite es la metodología que usamos para que esto sea enriquecedor, sea educativo, no solo para nosotros dos, que somos estudiantes, sino para todos los demás. Exacto, así es, y eso es lo maravilloso, la elección, la definición hacia la luz y hacia el amor y hacia lo que llevamos dentro. Es de profundizar. Entonces, en todo esto, Eugenio fue, durante todos estos 10, 12 años, estamos hablando de 12 años, o sea, no un verano o un año o 6 meses, estamos hablando de un periodo largo en el cual le instruían, le daban nociones del planeta, de cómo era su estructura, de cómo nació la luna nació de la Tierra, no es que naciera como muchos científicos dicen, de hecho hay un gráfico que he preparado antes, como bien sabes, por ejemplo aquí, cómo la luna nace de la Tierra. Entonces, la luna originaria que tenemos, porque llegamos a tener 3 lunas. Exacto. Un montón de conceptos, sobre todo a nivel de la trascendencia espiritual del alma del hombre, ¿no? Y cómo ahora se abriría para los hombres, digamos, un sello
de conocimiento que les permitiría a los hombres tomar una sabia o una loca decisión. O sea, la sabia decisión sería aplicar positivamente todos los conocimientos científicos que vienen descubiertos, y la loca sería utilizar negativamente, que es lo que está pasando, por desgracia, estos conocimientos científicos que vienen descubiertos, que tienen el doble valor, porque nosotros vivimos una experiencia binaria, el bien y el mal de toda cosa. Podemos aplicar una metodología o la otra. Exacto, exacto. Le hablaron de estos valores. Exacto. Antonio, si te parece, sí. Zoom me está diciendo que nos quedan 5 minutos. Yo voy a cortar este video ya que se vaya armando. Te voy a mandar un nuevo link. Te voy a mandar un nuevo link y continuamos de ese nuevo link para adelante. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, Álvaro.